En el video del día de hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por mi vida como estudiante de medicina acá en Cuba. Hoy es lunes y el viernes tengo examen, así que bueno, les voy a mostrar un poco todo mi proceso de estudio, les voy a mostrar un poco todo lo que me tengo que enfrentar para salir bien en un examen de medicina, que de hecho es mi primer examen luego de haberme incorporado después de pasar 2 años sin estudiar. O sea, se imaginarán que para mí es un proceso un poco complicado adaptarme nuevamente a estudiar y muchísimo más en una carrera como medicina, muchísimo más luego de haber estado 2 años inactiva completamente en mi carrera. Así que bueno, acompáñame en este video para que te enteres de todo el proceso de cómo es ser estudiante de medicina acá en Cuba. Bueno, toda esta zona ustedes ya la conocen. Estoy haciendo el recorrido para llegar a la guagua que queda por allá y así poder ir para mi universidad. Vean cómo está la neblina en toda esta parte de aquí. Acá en Cuba solemos decir que cuando hay neblina luego va a haber un sol tremendo. No sé si eso se basa en algún argumento científico, creo que no, pero por lo general siempre ocurre así. Pienso pasarme al menos 4 horas diarias de lunes a jueves estudiando para salir bien el viernes. También mañana martes tengo que grabar un video para el canal de reacciones, que si aún no te has suscrito te dejo el enlace en la descripción, y este video va a ser el de esta semana, así que ya por ahí tengo una parte bastante adelantada. Por suerte regreso a las clases de inglés el día 12, o sea, el lunes de la semana próxima, así que es un alivio, porque imagínense tener que estudiar 4 horas, tener que planificar todo, tener que hacer videos para este canal y videos para el canal de reacciones, y además de eso tener que estudiar inglés. O sea, sería una carga demasiado fuerte y me alegra que de momento no inicio la escuela de inglés. También he tratado de ser constante con el ejercicio. Me pasé como la segunda semana de inicio de la universidad haciendo ejercicios todos los días, literal todos los días, no fallé, pero ya en la tercera semana, o sea, en esta semana que pasó, ya no pude cumplir, estaba totalmente agotada. Si hacía ejercicios muy fuertes, que yo suelo entrenar bastante fuerte con pesas y tal, ya después no podía estudiar, no podía grabar, no podía hacer más nada. Así que bueno, sí quiero hacer ejercicio esta semana también, pero me lo voy a tomar con un poco más de calma. Digamos, voy a hacer ejercicios más moderados, yoga, estiramiento y cositas así. Hay un camión en la parada, esta es mi oportunidad de llegar temprano, así que tengo que correr. Desde luego en el camino, mientras iba en el camión, traté de estudiarme algunos conceptos, por ejemplo este de shock, pero me ocurría algo que me dejaba un poco inquieta, y era que se me dificulta muchísimo asimilar los conceptos dado que tengo demasiado sueño y muchísimo más con el vaivén del camión. Pues ya voy saliendo de la universidad, por suerte hoy no tuvimos seminario, nos pasaron el seminario para mañana, entonces eso es señal de que voy a tener más tiempo para estudiar. Y vean, miren, le presento a mi amiga Rocío, que es una de las primeras personas que me dio la acogida cuando llegué a esta universidad. Ustedes saben que yo era nueva aquí, todo me daba pena. Y Maggie, que fue otra de las primeras compañeras con las que me llevé al llegar acá a la Facultad de Medicina. Entonces nada, ahora voy para la casa para ahí sí poder organizar mi plan de estudio para salir bien en la prueba del viernes. Bueno, pues ya estoy en casa más temprano de lo que tenía planificado. Entonces lo que haré será que voy a almorzar. Este es mi pozuelito de almuerzo que yo por lo general me lo llevo para la universidad. Pero como hoy llegué un poco más temprano, pues acá freí unos platanitos. Vean acá, platanitos fritos. Y me lo voy a comer acá en la casa. Luego, ¿qué haré? Luego voy a dormir un poco porque al despertarme tan temprano se imaginarán que estoy bastante cansado. Hoy me desperté a las 5 de la mañana. No lo tenía planificado, simplemente fue que me desperté y ya. Entonces eso haré, dormir un rato y al despertarme estaré estudiando. No pude dormir. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí,
que en ocasiones cuando más necesito dormir, no puedo. Y estoy también segura que si me hubiera podido quedar dormida, me hubiera quedado dormida 2, 3, 4 horas y tampoco me era muy conveniente. Son las 5:11 de la tarde y entonces voy a empezar a estudiar. Mi método de estudio es el siguiente. Por lo general, trato de estar estudiando en un asiento, en un lugar un poquitico incómodo para no quedarme dormida, muchísimo más con lo temprano que yo me despierto y que, como se podrán imaginar, tengo mucho sueño acumulado. No pude dormir ahorita, pero a lo mejor estudiando sí me quedaría dormida. Pero estoy acá en la cama de mami con colchita y todo porque hace un frío tremendo. Imagínense que hoy llegó un frente frío acá a La Habana. Entonces, ¿cuál es el método de estudio que estoy aplicando? El método de estudio es muy sencillo. Yo primero busco en YouTube algún video acerca del tema que me tengo que estudiar. Algún video que yo vea que está bien explicado, que yo lo entienda perfectamente bien y luego me leo la conferencia, luego tomo notas de las dudas que me quedaron después de ver este video y leerme la conferencia, las busco en el libro y después resuelvo algunas preguntas que me encuentre por allá y luego lo que hago es darle un poco de lata a mis padres, voy y se lo explico todo. Este es mi modo de saber que ya domino el contenido. Ya la última parte, la parte final, es cuando llegue mañana a la universidad, me acerco a los estudiantes más aventajados o a los que más estudian y empiezo a hacerles preguntas acerca del tema. Si ellos me dicen algo que yo todavía no me sé, es señal de que me faltó algo en el estudio y cuando llegue a la casa lo complemento. No sé, déjenme dicho por ustedes, por favor, qué métodos de estudio aplican si es que van a la universidad o déjenme dicho qué métodos de estudio aplicaban cuando iban a la universidad, qué métodos de estudio aplican sus hijos, sus nietos, que me van a servir muchísimo para yo poder armar bien mi método de estudio. La colecistitis, en cuanto hay dolor, el paciente detecta dolor en el abdomen, debajo de la costilla del lado derecho, tiene que acudir con el médico especialista para que le haga la revisión, se va a palpar esa zona, al palpar hay dolor, y también se puede realizar a través de estudios de imagen como el ultrasonido. Feliz martes. Bueno, en el día de hoy hace un frío tremendo. No sé exactamente en qué temperatura estaremos acá en La Habana, pero hay una sensación térmica de aproximadamente 16 grados Celsius. Eso para el cubano es un frío tremendo, como se podrán imaginar. Anoche estuve estudiando aproximadamente hasta las 10, pero no siento que me haya concentrado. Entonces, bueno, hoy voy tarde para la universidad porque estaba lloviendo, tuve que esperar a que escampara. Hay seminario en el día de hoy y al final mis compañeros y yo no pudimos contactar con el profesor para que nos dijera si deberíamos ir o no. Así que bueno, toca ir. Salí temprano de la universidad, no me pasé más de 20 minutos, solamente fue a hacer el seminario y luego irme para mi casa. Y ahora voy a dormir aunque sea 40 minutos porque realmente si yo no duermo, no sé qué será de mí porque tengo un sueño tremendo como se podrán imaginar. Buenos días familia, ¿qué tal están? Hoy como ven estoy con ánimos renovados. Ayer me di cuenta que la clave del éxito era acostarme un poquitico más temprano, así lo hice, me acosté un rato, dormí aproximadamente como 3 horas y luego por la noche sí que pude estudiar. Hoy ando con nasobuco porque además de que me lo exigen en el hospital, lo cual veo muy bien, estoy un poco resfriada por el aguacero de ayer. Entonces nada, vamos a ver qué tal el día de hoy. Una técnica que utilicé ayer de estudio que me funcionó bastante bien para acabar de pasar de un objetivo a otro, porque realmente me siento que estoy un poquitico lenta, digamos, a la hora de pasar de un objetivo a otro. Esto puede estar condicionado por el tiempo que llevo sin estudiar medicina, porque no es lo mismo estar estudiando inglés, pero no es lo mismo estudiar inglés que estudiar medicina, que es muchos objetivos, muchos conceptos, muchas cosas por aprenderse. Uno de los métodos que estoy utilizando es el aprovechamiento de las horas doradas. Les explico. ¿Qué son las horas doradas? Las horas doradas no son más que esos momentos en los cuales nuestra mente está más receptiva para recibir la información. ¿Cuáles son esos momentos? El momento justo cuando te despiertas y el momento justo cuando te vas a dormir. Entonces, bueno, esto me ha funcionado muchísimo. Si eres estudiante, me dejarás dicho en los comentarios si a ti te ha funcionado o no. Pero sí tengo claro que lo que tú estudias a las últimas horas antes de dormirte no se te olvida. Por lo menos a mí me pasa que no se me olvida.
Ay, por cierto, estuve haciendo un reel para mi cuenta de Instagram, que si aún no me sigues en Instagram, por acá abajo te voy a estar dejando mi nombre, Lari Freedom, guioncito bajo, para que vayas y me sigas, acerca de ser estudiante de medicina acá en Cuba. Y nada, se lo voy a dejar por acá para que si aún no me sigues ya puedas ver el reel y ya luego vas y me sigues. Soy estudiante de medicina en Cuba y pienso que es más fácil hacer una apendicectomía que llegar temprano a la universidad todos los días por lo complicado que está el transporte. Soy estudiante de medicina en Cuba y soy consciente que jamás me terminaré de leer completo un libro de mi carrera. Soy estudiante de medicina en Cuba y para mí el mejor lugar para estudiar son las paradas de ómnibus, las guaguas y los camiones, porque es donde paso la mayor parte de mi tiempo. Soy estudiante de medicina en Cuba y para mí con una sola agenda basta para todas las asignaturas. No me quejo de mi carrera porque realmente me encanta, pero aún así quiero que sepas que hoy siento que no les he grabado prácticamente nada porque literal se me olvida. A ver, me quito el nosobuco para que me escuchen bien. Bueno, el día de hoy ha sido de esos que dicen que si te levantas con buena actitud, el día fluye bien. Pues este ha sido el día de hoy. Por la mañana lo típico, o sea, la asistencia con el doctor en la sala. Luego unos compañeros y yo nos fuimos para un aula a estudiar un poco. Y luego ya regresé. Hoy el transporte me va súper bien, súper bien. El A10 para allá, si han visto más videos míos, saben, conocen lo que es el A10. El A10 y un camión de 50 pesos de los que les mostré en este video, el video del transporte, que si no lo has visto, por supuesto tienes que irlo a ver. Y luego mi tramito, que saben que siempre tengo que caminar para llegar a mi hogar. Entonces, hoy que me siento más activa ahora cuando llegue a la casa, luego de almorzar, porque tengo un hambre tremenda, no llevo almuerzo a la universidad y estoy prácticamente agonizando del hambre que tengo. Luego de almorzar voy a aprovechar y voy a grabar un video para el canal de reacciones y ahí sí, porque el otro día no sé si les comenté que lo quería hacer, pero realmente nunca lo hice. Voy a aprovechar que estoy más activa hoy, voy a grabar un video para el canal de reacciones y luego ahí sí me voy a poner a estudiar. ¿Qué voy a estudiar hoy? Hoy voy a estar estudiando todos los temas que son de memoria. Todo lo que es simplemente memorizarlos y ya. Y ya luego, mañana jueves, tengo guardia, entonces me acerco a cualquier doctora, cualquier residente y le pregunto las dudas. Miren, hay un tema que quiero tratar después con ustedes con calma y es el tema de las cafeterías y las MIPYMES acá en Cuba. Por ejemplo, en una misma cuadra te puedes encontrar 2 o 3 cafeterías o 2 o 3 MIPYMES. Le pongo un ejemplo. Esto es una cuadra, esto es una esquina. Y esto de acá es otra esquina. Esto se puede considerar como una cuadra. Entonces, ahí, eso verde que ven es una cafetería, al lado tiene otra, y en esta parte de aquí tiene otra cafetería. Y como mismo ocurre con las cafeterías, ocurre también con las MIPYMES. Imagínense, aquí que estamos en el Cotorro. ¿Qué quedará para otros municipios, digamos, Playa, Vedado, Miramar? Bueno, nada, si quieren que les hable de este tema, déjenmelo dicho en los comentarios. Me dice que tengo muchos suscriptores que vivían acá en el Cotorro, me han dicho que específicamente en el área de lotería, y siempre les gusta recordar un poco la localidad donde vivieron en algún momento. Entonces, bueno, yo les digo, yo llevo aproximadamente 20 años viviendo aquí, y esto no ha cambiado mucho, la verdad. Vean, esta es la bodega de Cheo. El que era del Cotorro se acordará. El parquecito. O sea, todo se mantiene igual. Nada ha cambiado. Lo único que sí ha cambiado, como ya les dije, es eso, que cada vez hay más cafeterías y cada vez hay más MIPYMES. Pero todo lo demás se mantiene exactamente igual. Vean, esta es la calle 50. Y esta es la bodega de Cheo, como ya les había dicho. El parquecito de la bodega de Cheo. Y por allá está el topado, el que es de lotería. Se va a acordar de que ese que está ahí es el topado. Mañana es el examen. Hoy iba temprano para la universidad, pero empezó a llover. Luego escribí por el grupo y la mayoría de mis compañeros no pudo salir. Así que tomé la decisión miren, estoy hasta con el uniforme puesto, con mi pijama de medicina. Y tomé la decisión de quedarme acá en la casa estudiando un poco para adelantar, porque ayer, sinceramente, el sueño no me dejó estudiar. Así que aquí estoy estudiando. Mañana es el examen. Ya saben, la presión está bastante
fuerte, ya se siente. Miren, les hago un pequeño mesa tour, digámoslo así. Esta es una libreta en la cual yo hago mis resúmenes con la técnica martillo. La técnica martillo es que pongo la inicial de cada concepto y así me lo aprendo más fácil. Esto es de cicatrices y esta parte aquí es de quemaduras. Esta es la agenda, que inicialmente era la agenda de YouTube, pero la estoy utilizando ahora para YouTube, la mitad, y la otra mitad para estudiar medicina. Por acá algunos de mis colores, mi cargador portátil, el cargador del celular que tiene más heridas que un soldado en la guerra. Acá como la tablilla para la electricidad, para poder conectar varias cosas al mismo tiempo. Acá tengo mis audífonos, súper importante para la concentración. Acá tengo la máquina que ella hoy decidió no encender, no sé si es por el frío, por la humedad, pero bueno, ella es mayor de edad, toma sus propias decisiones y hoy tomó la decisión de no encender. Y por supuesto el agua, que no puede faltar para hidratarme mientras estudio. Esta es mi mesita de estudio, este es mi espacio. Y por supuesto acá abajo están todos los libros de medicina. Quisiera hacerles algunas tomas mías estudiando, pero realmente voy a hacer este vlog lo más sincero posible y en el día de hoy no se la puedo hacer porque como la máquina no quiso encender, voy a tener que estudiar solamente con el celular. Así que bueno, termino de estudiar y ya cuando vaya rumbo a la universidad le cuento cómo me fue. Soy estudiante de medicina en Cuba y para mí el mejor lugar para estudiar son las paradas de ómnibus, las guaguas y los camiones, porque es donde paso la mayor parte de mi tiempo. Bueno, pues ya salí del examen, creo que salí bastante bien, hay que esperar a que den las notas y entonces les estaré informando. Déjenme dicho qué les pareció el video del día de hoy, déjenme un like si les gustó, suscríbanse a este canal si todavía no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones para no perdernos el próximo video, en el cual estaremos como siempre, ustedes y yo, eligiendo la libertad como camino. Información extra para ti que llegas hasta el final. Si aprobé el examen y al salir me dieron botella casi hasta la casa.